Bien, vamos a seguir con nuestros temas de integración numérica. Sí, integración numérica. ¿Sale? Y la clase pasada estábamos trabajando con un método de integración donde lo que hacíamos era, pues teníamos nuestra función, ¿sale? Tenemos nuestro intervalo AB y lo voy a exagerar un poquito mejor. A ver, para que sea mejor. Aquí está esto, ¿sale? Tengan cuidado con la violencia intrafamiliar, no vaya a ser la de malas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestro intervalo AB, aquí está B, y separábamos en subintervalos, ¿de acuerdo? Ahí está, digamos que algo así. Entonces podríamos trazar rectángulos, em, por ejemplo, un rectángulo por la izquierda nos quedaría así. Nos quedaría así el rectángulo por la izquierda. El rectángulo por la derecha, por contra, nos quedaría así los rectángulos. ¿Sale? Pero en ambos casos, observen que tenemos un grave problema de aproximación. Lo ideal, lo ideal así, lo cómodo, lo agradable, sería que en lugar de estar así, pues pudiéramos agarrar este punto, este otro punto y los uniéramos. ¿Sale? Es más, para cómo se comportan, si los uniéramos, quedaría mucho mejor. Habría mucho menos error. ¿De acuerdo? Tomemos una de estas secciones, tomemos un pedacito. Tenemos, digamos que esta sección de aquí, la estamos desplazando acá. Entonces se ve más o menos así, bueno, más o menos. Pues ya ni modo, más se perdió en la guerra. Si no, pues pregunten a los ucranianos. Uy, qué fue le están pasando, por cierto. Ahí está. Esta es nuestra sección, ¿de acuerdo? Este es un XY. Este es X. Bueno, el rectángulo, o bueno, esta figura, estamos en el intervalo Y. Entonces, en realidad, este es XY menos 1, este es XY. ¿Sale? Y sabemos que este punto o esta altura sería f de XY menos 1 y esta altura sería f de XY. ¿Sale? Bueno, una de las técnicas que podríamos hacer es que eh, esta figura tiene un ángulo recto aquí, ¿de acuerdo? Y que si nosotros la moviéramos y la tiráramos, la podríamos ver como algo así, aproximadamente así, ¿de acuerdo? Donde este pedazo pues, es este de acá. Esa es una altura, ese es el tamaño de paso, ese es lo que nosotros hemos llamado h, ¿de acuerdo? Y esta longitud sería una de las bases, sería f de x y menos 1 por dimensiones. Y esta sería f de x y. Esto es un ángulo recto. Esta figura que tenemos aquí representada es un trapecio. ¿Es trapecio con S o con C? No sé. A ver, fórmula del trapecio. Ah, es con C. Ah, qué malo soy. Pero esto me interesa, esta fórmula que tenemos aquí presente. ¿De acuerdo? Qué fea ortografía tengo. Bueno, entonces esto es trapecio. Nos dice esta figura que para calcular el área, ¿sale? Debo de conocer la altura.
que ya la conocemos, es esta. Es una línea que va de una base a la otra en ángulo recto, pues entonces h. Y luego que sume las bases, lo multiplica por la altura y lo divide entre 2. Es decir, para este rectángulo Y, así como lo tenemos aquí tiradito, ¿de acuerdo? El área de ese intervalo Y sería, sería la altura f de xy más f de xy menos 1. Sale todo esto sobre 2. Observen que las b son los valores de la función, la altura es la h y sobre 2. ¿Sale? Y esta sería la aproximación de esta área. Bueno, pues si tengo intervalos, ¿sale? Si tengo intervalos, perdón, no es cierto, nos llamamos y al número de intervalos. Si tenemos n intervalos, la integral de la función se aproximaría a la suma desde i igual a 1 hasta n de estas áreas. ¿De acuerdo? Es decir, observo que cada uno de estos es un trapecio bajo sus condiciones, donde la altura de la función son las bases y la altura de los trapecios, pues simplemente el tamaño de paso. Así como se agarra y lo cierra. ¡Pac! Es decir, sería la suma desde i igual a 1 hasta n de h por la función evaluada en xy más la función, voy a intercambiarlos, nada más por comodidad, f de x1 más f de xy sobre 2. ¿De acuerdo? La h es constante, el 2 es constante, pueden salir de la sumatoria. Y este es h sobre 2, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de xy menos 1 más f de xy. Esto se cumple siempre y cuando el tamaño de paso sea constante. ¿De acuerdo? Si el tamaño de paso no es constante, entonces sí tendríamos que hacer la suma de cada trapecio por separado y multiplicarlo por el tamaño de paso para ese intervalo en particular. Pero si el tamaño de paso es el mismo, porque nosotros podemos decidirlo para ciertas funciones, entonces no tendremos ningún problema en reducir esta fórmula. ¿Y por qué la vamos a reducir? Por lo siguiente. Lo que tenemos aquí, observen que cuando i vale 1, tendríamos f de x0 más f de x1. Y cuando i vale 2, tendríamos más f de x1 más f de x2. Y cuando vale 3, así nos seguiríamos. Y cuando vale 4, y cuando vale 5, y cuando vale, bueno, cuando vale 3 lo vamos a poner. Cuando vale 3 sería f de x2 más f de x3 más cuando vale n-1 sería f de x n-2 más f de x n-1. Y cuando sea n será f de x n-1 más f de xn. Esto nada más es para llevar una pequeña reducción a la fórmula. ¿Vale? ¿Cuál es esa reducción? Observen que este está 2 veces. Y después, este está 2 veces. Y después, f de x3 va a estar 2 veces. Y después, f de xn-2 va a estar 2 veces. Y después, f de xn-1 va a estar 2 veces. ¿Sale? Esto es, o se presenta de esta forma. Y se cumple para x igual a 1 hasta n-1. Entonces, esta aproximación
AB de f de xn, de xn no. La integral de f de x, diferencial de x, se puede aproximar como h sobre 2 por f de x0 más f de xn, ¿sale? Que son los extremos, más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de x i. Porque los que tienen el índice de 1 hasta n menos 1 aparecen 2 veces. Un resumen para esta fórmula, que lo que estamos viendo es integración por trapecios, ¿vale? Integración integral por trapecios, ¿sale? Un resumen de esta fórmula sería decir, bueno, AB de f de x diferencial de x se aproxima como h sobre 2, ¿sale? Voy a escribirlo, copiar, pegar aquí. Es esta fórmula donde estos elementos los podemos llamar los extremos. Y estos elementos, los intermedios. ¿Sale? Esto para un A, B dados, ¿sale? Son los límites de integración, ¿sale? H tamaño de paso con el tamaño de paso A más B sobre N, con N número de intervalos. Y H tamaño de paso. ¿Sale? Esta sería la forma de integrar. La idea es simple. En matemáticas muchas cosas son, las ideas son simples. El llegar a la fórmula, la reducción para poder hacerlo rápido es a veces lo que se nos complica. Pero paso a paso yo creo que podemos entenderlo en lo general. Pero en la mayor parte de las ideas en matemáticas son muy simples. ¿De acuerdo? Aquí es nada más cada una de las secciones. Verla como un trapecio y ya, eso es todo. ¿Vale? Así se llega a esta fórmula. No es complicada, ¿sale? Y la ventaja es que tampoco se hace mucho trabajo, ¿de acuerdo? Hagamos un ejemplo, ¿sale? Digamos que vamos a hacer la integral de 0 a 3 digamos, de e a la x cuadrada, una función de esas que no son integrables, diferencial de x. ¿De acuerdo? Y queremos aproximarla. Y vamos a aproximarla. ¿Qué les parece con 10 intervalos? ¿Sale? Con n igual a 10. Entonces significa que el tamaño de paso es 0 más 3 sobre 10. Esto es 0.3. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer los diferentes cálculos. Entonces, la idea es hacerlo a mano. Sin embargo, como siempre, lo vamos a hacer en Excel para ahorrarnos sobre todo los pasos de calculadora. Pero el objetivo es que lo hagan más o menos a mano. Entonces, esto es A, esto es B y esto es N. Y pues aquí ponemos H de una vez. Entonces, el límite inferior es 0, el límite superior es 3, el número de intervalos que dijimos que era 10. Y el tamaño de paso pues, va a ser A más B
sobre n. Ahí está. Ese es nuestro tamaño de paso. Y aquí ponemos el número de punto que estamos trabajando, el x y f de x. ¿Sale? Este sería el primer elemento. Este sería, como lo describimos la clase anterior, ¿sale? El xy va a ser igual a más h por i, ¿sale? Y esto se cumple desde i igual a 0 hasta n, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, esto sería, siguiendo esa fórmula, sería a más h por i, ¿de acuerdo? Y hay que fijar, aquí voy a poner, presionar F4 para que aparezcan esos dos signos de pesos en la posición del valor de A y F4 para que aparezcan los signos de pesos en la posición del tamaño de paso. Este sería igual a este más 1. Control C y Control V. Y para que podamos recorrer. Debemos de llegar hasta 3, ¿de acuerdo? Y debemos de tener 11 puntos. ¿Sale? 11 puntos contados desde 0 hasta 10. Ahora la función pues es simplemente evaluar esto en lo que estamos deseando integrar, que es e a la x cuadrada. Entonces sería la exponencial de este por este, que es una forma de escribir x cuadrada. Control C, Control V. Y aquí les sugiero mucho hacer esta tabla porque nos da contexto y nos da pie a lo que estamos haciendo. Y sobre todo nos permite ir construyendo poco a poco los elementos de la integral, ¿de acuerdo? O de la aproximación de la integral. Tenemos Profe, mándeme. ay, una disculpa, perdón por la interrupción, pero Adelante, una adelante. compañera la votó Zoom, no sé si la puede dar acceso. No me aparece nadie en la sala de espera. Cuando me envíe o cuando aparezca en la sala de espera, yo la dejo entrar inmediatamente. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Sí, 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 que trate de unirse nuevamente. Y nada más que revise que no sea una de las invitaciones viejas, porque si es una de las invitaciones viejas, pues no va a funcionar. Ok. Según nuestra fórmula, esta de aquí, vamos a tener dos tipos de elementos, los extremos y los intermedios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerlos aquí, extremos e intermedios. Ok, lo primero que vamos a hacer es sumarlos, ¿sale? Entonces, aquí ponemos la suma. ¿Quién es la suma de los extremos? Pues el que está en la posición 0 y el que está en la última posición. ¡Ay, qué feo número! Crece muy rápido. ¡Ay, crecen tan rápido! Ok, ahí está. Esa es la suma de los extremos. De los intermedios, pues sería la suma de este valor hasta este de acá. Ese sería la suma. Listo. Ya tenemos la suma de los extremos que debe de ir desde 1 hasta el último valor. Y aquí debe de ir desde este hasta el valor de acá. ¿De acuerdo? Ahí nos marca en sombreado como la suma de los intermedios. Y aquí nos está sombreando la suma de los extremos. Ok. Vamos a poner aquí un multiplicador. ¿Quién va a ser ese multiplicador? El número que multiplica la suma. ¿Sale? No tiene mucho sentido ahorita, pero más adelante les va a quedar más claro. ¿Sale? La suma de los extremos se multiplica por 1 y la de los intermedios por 2. Entonces, este es por 1, este es por 2. Aquí ponemos multiplicación. ¿Sale? Para tener el valor total de la multiplicación. ¿Sale?
Entonces lo que hacemos es el multiplicador por la suma. Igual aquí el multiplicador por la suma. ¿De acuerdo? Y por último, lo que tenemos en estos momentos es tenemos esta suma, estos los multiplicamos por 1, cosa que no hace nada, estos los multiplicamos por 2, significa que ya tenemos todos los elementos aquí dentro, ¿de acuerdo? Si ya tenemos todos los elementos de lo que va entre estos corchetes, entonces lo único que nos falta para conocer la integral es multiplicarlo por h y dividirlo entre 2. Bueno, hay que sumar estos dos, ¿sale? Después multiplicarlo por h. Entonces, la suma, ¿de acuerdo? Suma final es este más este. Y ahora sí, ya tenemos esta suma final y por h sobre 2. Entonces, la integral o la aproximación de la integral es esto por h sobre 2. 1788.37. ¿Sale? Es muy buena aproximación. En este caso, por ejemplo, haciendo el cálculo rápido, por la izquierda sería así rápido, sería suma de todos estos elementos por el tamaño de paso, ¿de acuerdo? Y nos da 573. Y por la derecha es igual a la suma de estos elementos por el tamaño de paso. ¿Se dan cuenta cómo hay una diferencia exagerada entre los dos valores? Y eso es porque son muy malas aproximaciones de esta función. Esta funciona relativamente bien, al menos mucho mejor que acercarnos por la derecha y por la izquierda. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver mucho con la gráfica de la función. ¿Sale? La gráfica de la función de esta que estamos trabajando es la integral de 0 a 3 de quién de la exponencial de x cuadrada. Entonces observen cómo en 0 pues no hay tanto problema, pero ya para 3, o sea, en 3 nos da como un valor que todavía no se ve aquí. A ver, dejen, pongo x igual a 3 para ver dónde toca. No se ve, ¿verdad? Pero sí se dan cuenta que de pronto despega mucho y entonces el rectángulo por la izquierda queda muy abajo y el rectángulo por la derecha queda muy alto. Por eso es que es tan difícil. En cambio, trazar una línea que vaya entre los puntos es relativamente mejor. Por eso es que es mejor aproximación trabajar con trapecios en este caso. ¿Sale? Tan solo observen el caso de x igual a 1.2 y x igual a 1.5. ¿Sale? El rectángulo por la izquierda quedaría a esta altura. El rectángulo por la derecha quedaría a esta altura. En cambio, si nosotros buscamos la intersección de este con este y la intersección de este con esta y trazáramos el rectángulo, este rectángulo se ve mucho mejor, sale gráficamente,
el desperdicio es mucho menor que con rectángulos. El rectángulo por la izquierda quedaría así, el rectángulo por la derecha quedaría a esta altura y tendríamos todo este exceso. El rectángulo por la izquierda quedaría a esa altura y tendríamos todo este faltante. En cambio, el trapecio no es preciso, pero es una mucho mejor aproximación. ¿Sale? Y la otra es que computacionalmente no es pesado, la carga es técnicamente la misma. ¿De acuerdo? Observen que tuvimos que calcular los mismos puntos, exactamente los mismos. ¿Sale? La diferencia fue la forma en la que sumamos. Por eso es tan eficiente el método del trapecio, comparado con el método del rectángulo y con el método con los métodos de rectángulo por izquierda y por la derecha. La otra ventaja es que si nosotros no conocemos la función y solamente conocemos algunas observaciones, siempre con 2 observaciones podemos trazar un rectángulo para aproximar la integral de una función. ¿De acuerdo? Pero eso va a ser historia que veremos más adelante. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. No, maestro. Ok, pues vamos a detenernos un momento.